Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional. Buenos días, Señor. Este tiempo donde cada día meditamos en la palabra de Dios y debemos recordar que su palabra es vida y eficaz. Es la forma de cómo Él moldea nuestros corazones. Por tanto, hoy les invito a que pongamos nuestros corazones para obedecer lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Sean bienvenidos y continuamos estudiando la palabra de Dios en el libro de Jueces. Hoy vamos a ver el capítulo de Jueces, capítulo 9, y vamos a ver de los versículos del 1 al 29. Donde nos habla del reinado de Abimelech, de cómo llegó a proclamarse rey valiéndose de herramientas no aprobadas por Dios, y que tarde o temprano Dios castigó, pues como sabemos nada queda impune en las manos de Dios. Ahora vamos a leer Jueces de capítulo 9 del 1 al 3. De los versículos del 1 al 3. Y dice así: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Aquí vemos como Abimelech fue el hijo de Jerobal, otro nombre para Gadeón, dado en Jueces de capítulo 8, versículo 35. Pero él no era el claro sucesor al lugar del liderazgo de su padre. Esto era por dos razones. Dios no había establecido una monarquía hereditaria que fuera la que reinara dentro del pueblo de Israel. Y había otros 60, y el segundo era porque había 69 hijos de Gedeón, más para poder reinar. Aquí, como dice en Jueces 8:30, quienes también querrían suceder a su padre. Luego vemos también en la ciudad de Siquem, Abimelech convenció a sus hermanos por parte de su madre que la apoyaran como rey sobre los hermanos de parte de su padre, de Gedeón. Así que todos los de Siquem acordaron aceptar a Abimelech como el nuevo líder y quizás también como rey de Israel. La referencia de todos los de Siquem, como dice en este mismo capítulo, en el versículo 2, es literalmente los Baales de Siquem. La palabra que aquí se encuentra tiene el significado original de señor o dueño. Continuamos con los versículos del 4 al 5. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal, Erit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, que les siguieron y vinieron a la casa de su padre. En Ofra mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Aquí vemos cómo le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit. Los familiares de Abimelech por parte de su madre le dieron un dinero adelantado para establecer su liderazgo, en este caso para poder reinar. Él hizo esto, pero es una manera que nunca él hizo precisamente esto, reinar.
pero se valió de unos métodos poco ortodoxos. Él contrató a hombres ociosos y vagabundos para matar a sus hermanos, asegurándose así de que no hubiera jamás alguien que retara su reinado. Las ansias de poder, de reinar, por parte de Abimelech, hace incluso llegar a matar a sus hermanos, pues lo veía como una amenaza para él. Del templo de Baal-Beré, Abimelech recibió su paga del templo dedicado a Baal. Una obra comenzó bajo el nombre e influencia del diablo, la cual es muy poco probable que termine como para la gloria de Dios o para el bien del hombre. Por lo tanto, Abimelech mató a sus hermanos con el apoyo de sus familiares, pues mayormente por la parte de su madre, ya que el dinero proporcionado por parte de su madre fue empleado para asesinar a sus hermanos. Los hombres de Siquem, dice en Jueces 9, en los versículos de 2 al 3, apoyaron el plan porque era bueno para ellos, no porque fueran moralmente correctos o buenos. Continuamos el versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y dirigieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Es casi difícil el decir quién era peor, si Abimelech, quien realizó el asesinato, o todos los hijos de Siquem, que aprobaron esto. Este era un líder, o iba a ser un rey impío, dado que el pueblo impío, quien rechazó primero el reinado, el liderazgo de Dios sobre la nación, y luego abrazaron a un hombre cruel y brutal como era Abimelech. La palabra Milo se deriva de un verbo que significa ser lleno. Originalmente se refiere a una muralla o terraplén, pero su asociación con las fortificaciones se pudo haber desarrollado hacia una referencia de una fortaleza genérica. Así, la casa de Milo puede ser idéntico a la torre de Siquem, refiriéndose a ella. Irónicamente, la coronación de Abimelech se llevó a cabo en el mismo árbol donde Josué había puesto solemnemente una copia de la ley de Dios. Josué, como viene contemplado en Josué 24, capítulo 24, versículo 26. La ley está justo allí, pero Israel se rehusó a leerla o a escucharla. Sin embargo, Abimelech se convirtió en la primera persona en ser coronado rey en Israel. Su gobierno abortivo, sin embargo, no tenía consideración de los requisitos divinos para este puesto, ya que no fue escogido por Dios, como fueron Moisés y luego su sucesor Josué. La asociación con tales sitios fueron muy tenaces y es interesante el notar que Roboam fue a Siquem después de la muerte de Salomón para asegurar la aclimatación de los israelitas, aunque la ciudad misma estaba en ruinas en ese tiempo, como viene en Primero de Reyes 12:1 y 12:25. Continuamos con los versículos del 7 al 15. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó, y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a hacer grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros.
Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Aquí vemos, y me llama la atención porque es la primera parábola que vemos en el Antiguo Testamento. Pensaba que las parábolas solamente se hacían en el Nuevo Testamento, pues como sabemos Jesucristo fue hablando en parábola. Esta parábola es muy bonita y nos enseña muchas cosas. Primero vamos a ver, Jotam era el único hijo de Gedeón que se escapó de la masacre de la piedra. Aquí, como vemos en Jueces 5, aquí él contó una parábola para reprender a los hombres de Siquem por su elección de Abimelech con su rey. Fue Jotam quien habló de esta parábola. Él vio este discurso desde la cumbre del monte de Gerizim, el monte de la cual Israel escuchó las bendiciones de Dios pronunciadas sobre los obedientes, Deuteronomio 11:29 y Deuteronomio 27:12, también Josué 8:33, como unos 150 años antes. Esto ocurrió en la época de los jueces, conocida también como el periodo de los fracasos. A este libro de la Biblia se le conoce como el libro de las derrotas. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, habían conquistado tierras bajo el mandato de Josué, sucesor de Moisés, de una manera milagrosa y dirigidos por Dios. Muerto Josué, Dios levantó jueces para dirigirles. Algunos fueron temerosos de Dios y durante la incumbencia de estos, Dios prosperaba la nación. Otros en cambio fueron alejando al pueblo del Dios que los había sacado de la esclavitud, haciendo alianza con las naciones paganas y sirviendo a otros dioses. La palabra dice en varias ocasiones que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, como vemos en Jueces más adelante, Jueces 17:6 y en el 21:25. Así que esta parábola nos enseña muchas cosas. Podemos comparar al pueblo de Israel de esa época con algunas personas que dicen que son del pueblo de Dios en estos días. A pesar de que tenemos la palabra de Dios escrita y en nuestros corazones, mucha gente se olvida de las cosas que el Señor ha hecho por ellos, como se olvidó el pueblo de Israel. Al momento de la prueba o cuando alegadamente otras personas actúan diferente a como ellos creen que deben actuar, se olvidan del Dios a quien le sirven y dan sus espaldas a la congregación o al mismo Dios, viviendo y actuando como bien les parece. Uno de los jueces que se levantó en este periodo fue Gedeón. Este fue un juez santo, temeroso de Dios, a quien Dios llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12 viene hablando sobre él. Bajo la dirección divina, Gedeón derrotó a los medianitas y durante su incumbencia hubo paz en Israel. Cuando Gedeón muere, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, a caer
en la idolatría, en alejarse otra vez de Dios, yendo tras los ídolos. Se olvidaron de Dios y no agradecieron lo que el Señor había hecho con ellos. Esto lo vemos en Jueces 8, del 33 al 35. Uno de sus hijos, Abimelech, mató 70 de sus hermanos para quedarse gobernando la nación de la fuerza, por la fuerza. Jueces 9:5. Jotán, hijo menor de Gedeón, escapó a esta matanza. Y fue Jotán quien se subió a la cumbre de un monte y trajo un mensaje al pueblo a través de una parábola. Y él les dijo: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo. El olivo se menciona varias veces durante la Biblia. Crece lo mismo en terrenos pedregosos como en terreno húmedo. Es un árbol frondoso, cuya sombra deseaban los viajeros para descansar en su caminar. Refrescarse y refrescarse. Siempre está verde. Luego del diluvio, fue el primer árbol que menciona la palabra de Dios. Una paloma trajo una rama de este en su pico, dando indicio de que las aguas habían dejado de caer y el terreno ya estaba produciendo. El olivo se distingue por su fruto y por su aceite. Los hijos de Dios estamos llamados a crecer en todo tiempo, en la adversidad como en la abundancia. Las personas deben ver en nosotros verdaderos ejemplos de Jesucristo. Encontrar en nosotros la palabra que los acerque a Él y les dé consuelo y refrigerio ante las situaciones difíciles de la vida. Siempre debemos estar dirigidos por su Espíritu y mantenernos alegres y confiados en Él, trayendo aliento y esperanza a este mundo que perece. Nuestro fruto y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros deben distinguirnos de los demás, porque somos hijos de Dios. El olivo no aceptó, escogió honrar a Dios y servir a los hombres antes de ser rey. No negoció su don con el mundo. Luego vemos cómo habla de la higuera. La higuera crece en terrenos áridos y pedregosos. Produce el fruto antes que las hojas. De ahí que el Señor la maldijera cuando fue a una de ellas que tenía hojas pero no frutos, aparentando lo que no era. El fruto, los higos, se tornan más dulces mientras más tiempo pasa. Cuando el cristiano deja la iglesia o se va alejando de la congregación, va perdiendo su dulzura y se va tornando amargo. Al igual que la higuera, debemos dar frutos antes que hojas, y a medida que pase el tiempo sea notorio en nuestras vidas que hemos crecido en bondad, en dulzura, alegría y deseos de agradar a los demás. No se puede vivir de apariencias. La higuera tampoco aceptó reinar sobre los demás árboles. Antes bien, decidió no negociar el dejar su dulzura y dar buen fruto para tener un reinado sobre los demás. Luego dijeron a los árboles a la vid. Aquí la vid, el pámpano de la vid, lleva fruto en abundancia, es próspera. Cristo se comparó con la vid. Lo vemos en Juan capítulo 15 del 1 al 17, para ilustrar la comunión que debe haber entre Él y su iglesia. Muchos cristianos disfrutan
de la abundancia de las bendiciones de Dios. Además, en Jeremías se habla sobre una vid que dio fruto silvestre, pero no pronuncia lo que se esperaba de ella. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Muchos creyentes se vuelven extraños e indiferentes en sus congregaciones, dan poco fruto y el poco que dan lo dan malo. Y como cualquier fruto silvestre, fácil de conseguir, la vid tampoco aceptó la oferta de reinar, prefirió seguir dando su alabanza a Dios y ser fiel a su misión de dar buen fruto y fruto en abundancia. Una de las cosas en común entre estos tres árboles es que ninguno se quisieron apartar de Dios y de servir a los hombres. Luego, por último, vemos la zarza. La zarza crece en cualquier lugar. Es abundante en espinas. Tipifica el dolor y el sufrimiento. Ahoga a los otros árboles, según sigue creciendo, y todo lo que tiene a su alcance lo arroja y lo destruye. Hoy más que nunca vivimos en un mundo donde la zarza es la que abunda y domina. El dolor, el pecado y el sufrimiento se ven por doquier. Muchos cristianos han permitido que la zarza reine sobre ellos. Se han descuidado y han permitido que sus viñas se estén echando a perder por estar alejados de Dios y de sus congregaciones, en donde hay agua y alimento en abundancia. El sufrimiento, el pecado y las situaciones difíciles están ahogando sus vidas. Entonces, visto esto, ¿cuál debe ser la posición del cristiano en el mundo que estamos viviendo? Pues debemos de mantenernos firmes, fieles en lo que hemos creído y sin apartarnos de nuestras congregaciones. También debemos producir fruto dulce, bueno y abundante, como decidieron hacer el olivo, la higuera y la vid. Por último, pero no más importante, tenemos que impedir que la zarza reine sobre nuestras vidas. Tal como lo dice en Proverbio 14, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mundo tiene muchas ofertas que parecen buenas, pero nosotros que no retrocedemos, sino que perseveramos, no podemos ceder ante estas. ¿Con cuál de estos árboles te comparas tú? Después de esta parábola continuamos con los versículos del 16 al 21. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro, para libraros de mano de Madián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros.
y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam, y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Jotam dijo esto por el bien del argumento. Él no creía que en 69 hermanos, 70 hermanos, fuesen asesinados por la misma verdad e integridad, pues ninguna muerte de sus hermanos fueron justificadas, y menos con la verdad e integridad de un rey lleno de ambición y de maldad. La verdadera razón de todos los de Siquem apoyaron a Abimelech fue porque era su hermano. La madre de Abimelech, aunque solamente era una criada para Gedeón, era de Siquem. Abimelech probablemente creció allí, precisamente en Siquem, como vemos en Jueces capítulo 8 versículo 31. Vemos cómo la madre de Abimelech es llamada una criada, un término utilizado comúnmente para la criada de una esposa, quien también es una concubina, como Agar o Bilhah. Así que la advertencia de Jotam hacia todos los de Siquem fue que su elección necia volvería para herirles. Él predijo que fuego saldría de Abimelech y los devoraría. Después de esta valiente advertencia, él escapó y huyó, porque tenía temor por su vida. La profecía de Jotam no se cumpliría inmediatamente. El fuego ardió sin llamas por 3 años, pero al final se manifestó, pues como sabemos, para Dios nada pasa desapercibido, y sobre él cayó la justicia de Dios. Continuamos con los versículos del 22 al 25. Después de Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Todo se miraba bien entre los hombres de Siquem y Abimelech por 3 años. Entonces, a través del juicio de Dios, quitó la paz entre ellos y envió un mal espíritu. Vemos en este capítulo de Jueces cómo se utilizó una palabra interesante para decir que Abimelech había dominado sobre Israel. Esta palabra es única para el libro y quizás fue elegida para distinguir el mal destino del gobierno de Abimelech que de aquella de los verdaderos jueces. Abimelech era más como un tirano en lugar de un rey. La extensión del reinado de Abimelech fue muy limitado. Solamente Siquem, la casa de Milo, Aruma, Jueces 9:41, capítulo 9, versículo 41, y Tebes, Jueces capítulo 9, versículo 50, son mencionados como aquellas que estaban bajo su jurisdicción, y es poco probable que se extendiera más allá de la porción occidental de Manasés. Dios le dio al diablo la comisión para que trabajara en sus mentes y en sus corazones, sabiendo que él mismo, por sus propias inclinaciones, les llenaría de errores, de celos, disensiones y con un corazón lleno de maldad, las cuales terminarían en guerras civiles y en ruina mutua. Vemos como, impulsados por el mal espíritu, los hombres de Siquem pusieron emboscada en los caminos del monte, esperando
romper las rutas del comercio que le darían ganancias a Abimelech. Esto tendría el efecto de reducir el número de viajeros y caravanas en ese área tan problemática, y así vaciaban las bolsas de Abimelech y también le golpeaban en su orgullo, pues no podían garantizar la seguridad de los viajes en sus dominios, ya que éstas predominaban asaltadores que el mismo Abimelech pagaba para así tener más predominio en el territorio. Por último, vemos en los versículos del 26 al 29 que dice: y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiestas. Entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuvieran este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Aquí vemos como los de Siquem perdieron su confianza en Abimelech, así que ellos eligieron a un nuevo líder llamado Gaal, el hijo de Ebed. Los hombres de Siquem estaban tan confiados que su nuevo líder Gaal les podía proteger en contra de Abimelech, que comenzaron a hacer fiestas, bebiendo, y abiertamente maldijeron a Abimelech y les retaron a pelear. Por eso ahí dice: aumenta tus ejércitos y sal. Bueno, queridos hermanos, y hasta aquí llegamos al final de esta parte del capítulo de Jueces, capítulo 9, del 1 al 29. Ahora, queridos hermanos, vamos a orar. Y la oración de hoy es una oración de alabanza y preservar, el cual nos protege o nos resguarda de todo espíritu de maldad que quiera hacernos daño o crearnos un peligro para nuestras vidas, familia, hogares, etc. Qué mejor que empezar el día no solo escuchando su palabra, lo más importante, sino también alabando a nuestro Dios. Y además pedir que nos proteja. Pidamos que nos ampare bajo su sombra y su poder. Y esto es lo que vamos a pedir a Dios por medio de este salmo. Este es el Salmo 33. Hoy les invito a abrir nuestras Biblias en este libro de Salmos, capítulo 33, que dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterios y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, y según esperamos en ti. Sin más, reciban un cordial saludo y que la bendición de nuestro Padre y nuestro Dios sea con todos vosotros, hermanos de la fe. Amén y amén. Que tengan todos un feliz día y un buen fin de semana.